Tantac, el podcast oficial de URA, Agencia Vasca del Agua. URA da, gu gara. Desde tiempo inmemorial en Euskadi los reinos animal y vegetal han convivido y progresado en armonía, creando ecosistemas sanos y equilibrados, capaces de hacer frente a los cambios en los patrones climáticos y de recuperarse más rápidamente de los diferentes fenómenos meteorológicos. Pero en las últimas décadas, este equilibrio natural se está rompiendo. Un ejemplo de ello es el del Austrapotamobius palipes, o cangrejo autóctono, que desapareció de gran parte de las cabeceras de nuestros ríos a finales de los años 70. El deterioro de los cauces fluviales, la sobreexplotación y una enfermedad conocida como la peste del cangrejo lo han llevado al borde de la extinción. En los próximos minutos, en Tantac, el podcast de URA, la Agencia Vasca del Agua, os vamos a contar la historia del auge y declive del, en otro tiempo conocido como marisco de río, emparentado con el bogavante, con quien comparte morfología y un ancestro común. Tantac, el podcast de la Agencia Vasca del Agua, presenta Personajes del Agua. Descubre su forma de vida, comportamientos, relaciones, hábitats. Personajes del agua. Conocerlos es respetarlos. Las personas mayores de 60 años que nos escuchan recordarán que hubo un tiempo en Euskadi en el que los ríos estaban poblados de sabrosos cangrejos, que se pescaban por docenas y se degustaban en casa o en comidas camperas de recuerdos imborrables. El cangrejo común o de patas blancas es uno de los artrópodos menos exigentes para encontrar un hábitat preciso para vivir, aunque agradece las aguas ricas en sales de calcio y potasio. Por eso, es un buen indicador de la calidad ambiental de un río o lago. Se asienta en zonas con fondos de naturaleza variable, preferentemente los fondos de grava, ríos y arroyos de corriente suave de aguas claras y frías, oculto bajo las piedras o entre la vegetación. En grave peligro de extinción, en Euskadi pueden encontrarse pequeñas poblaciones en algunas balsas o cabeceras de ríos, especialmente del macizo del Gorbella y en el lago Alavés del Arreo o Caicedo Yuso, nuestro lago natural más importante. El cangrejo común es un animal que huye de la luz y por tanto se oculta entre la vegetación riparia en agujeros excavados en los taludes de las orillas y bajo las piedras. Así, su mayor actividad la desarrolla de noche y permanece activo desde la primavera hasta el otoño, hibernando el resto del año en sus escondrijos preferidos. Tiene 5 pares de patas insertadas lateralmente en la zona ventral del cefalotórax. El primer par tiene unas pinzas muy desarrolladas y las utiliza para capturar su alimento. Los 2 siguientes pares tienen también unas pinzas considerablemente más pequeñas y los 2 últimos poseen una uña. A excepción del primer par, el resto del conjunto de patas lo emplea principalmente para desplazarse. Las antenas y anténulas insertadas al final de su rostro constituyen su órgano del equilibrio. Se alimenta de macroinvertebrados, larvas de anfibios, pequeños peces, carroña, plantas acuáticas, algas, etc. Y sus predadores también son legión: peces, aves o mamíferos como la nutria. El cangrejo común, por tanto, come de todo y todos lo comen, cumpliendo a la perfección su papel en la cadena trófica o alimenticia de los ecosistemas que habita. En la actualidad, gran parte de las escasas poblaciones de cangrejo de patas blancas existentes en Euskadi se encuentran relegadas a pequeños cursos de agua, barrancos y regatas fundamentalmente, donde son muy vulnerables a las agresiones ambientales. Lejos quedan los tiempos en que solo había un tipo de cangrejos en los ríos y lagos de Euskadi, y estos eran tan abundantes que se podían sacar hasta con la mano. Así lo hacían nuestros antepasados, inmunes a sus pellizcos, entre los que se encontraba el célebre académico, político y escritor Ricardo Becerro de Bengoa. Veraneante en Estarrona, lugar en el que disfrutaba, una tarde sí y otra no, del fresco airecillo del Gorbea,
dejó reflejado en un artículo publicado en el diario La Libertad el 28 de agosto de 1895 lo siguiente: seguramente atraería la atención de igual manera al más empingorotado político, al literato más hondo o al científico más grave, porque no es cosa que pueda verse a menudo, ni nunca en la sociedad en que tales gentes viven, el sacar de entre las cristalinas ondas de un arroyo 62 docenas de cangrejos en 2 horas. Tal era la abundancia de cangrejos que la fama de los ríos Zadorra, Bayas o el Omecillo llegó a traspasar fronteras y no fue raro ver a finales del siglo XIX a turistas franceses o ingleses llegados a Álava para disfrutar de sus excelencias gastronómicas. El periodista y gastrónomo de la época, Ángel Muro, afirmó en una de sus célebres conferencias culinarias que los mejores cangrejos de España se criaban en las cristalinas aguas del río Alegría. Allí, a la caída de la tarde, viendo ocultarse el sol por las colinas, pescaba yo docenas a centenares de cangrejos que parecían langostas, explicó, añadiendo que no era raro hacer una cangrejada in situ con los ejemplares más grandes. De esas merendolas al borde del agua también habló don Ricardo Becerro de Bengoa. Primero se hacía una hoguera y después se colocaba en sus brasas un puchero de hierro para asar al vapor los mejores cangrejos que servían de plato principal. La cuchipanda solía incluir ternera en salsa, tarteras de lomo y lengua, chorizo de Pamplona, pan de flor vitoriano, vino clarete, queso de Urbía y el montículo de cangrejos asados al vapor en seco sin más condimento que un poco de sal. La drástica reducción de sus poblaciones en Euskadi se inició en los años 50 con la sobrepesca y la alteración de sus hábitats producto de la proliferación de dragados, canalizaciones de ríos y regulaciones de aguas, la eutrofización o los insecticidas. Un equilibrio que definitivamente se vio roto en los años 70 con las importaciones de especies americanas portadoras de la enfermedad conocida como afanomicosis. Con este podcast, en URA, la Agencia Vasca del Agua, pretendemos impulsar y poner en valor la tarea de reconquistar los ecosistemas que un día fueron hábitat del cangrejo de río autóctono, importantísima para la regeneración de una especie en peligro de extinción. Pero también para lograr devolver el equilibrio a nuestros ríos. Porque más allá de la cadena alimenticia, la fauna y flora realizan otras muchas funciones, y en el caso de nuestro cangrejo, su labor es la de mantener limpios los fondos, los cauces y ayudar así a la pervivencia de otras muchas especies, tanto de invertebrados como de vertebrados. ¿Nos ayudas a devolverle su esplendor? Además de los personajes del agua, en Tantac, el podcast de URA, hablamos de hidronimia vasca, la relación entre la cultura y el agua, los senderos del agua en Euskadi, sus tópicos. Nos encontrarás en la sección de podcast de nuestra web, uragencia.euskadi.eus.